Y a Dios la gloria por todo lo que Él obra en nuestras vidas, mi hermano. Él es el autor, Él es el consumador de la fe, Él es el que obra en nosotros, tanto el querer como el hacer. La gloria solo le pertenece a Él. Quiero invitarle a que nos acerquemos a 2 capítulo 9, capítulo 8, capítulo 8. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 24, el último versículo de ese capítulo. La palabra del Señor nos dice: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Una vez más: mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. El escritor está diciendo esto a la iglesia en Corinto, y esta prueba de amor, que es la forma en cómo lo llama el escritor, es nada más ni nada menos que una ofrenda que esta iglesia está por ofrecer al Señor. Sin embargo, nótese cómo el escritor llama a esta ofrenda no solamente eso, ofrenda, sino una prueba del amor que estos creyentes en Corinto tenían. Y mis hermanos, ustedes podrán recordar, la semana pasada se inició una serie acerca del ofrendar, el dador alegre. Es una serie acerca de lo que nosotros hacemos con los recursos para con el Señor. Y de una forma introductoria creo que nos ha quedado claro la base bíblica para el hecho de ofrendar. Sin embargo, muy seguramente este día todos quienes estamos en este auditorio hemos escuchado en alguna ocasión comentarios, críticas, muchas veces sátiras y burlas con respecto a nuestra fe. ¿A cuántos de los que estamos acá, muy posiblemente en alguna o quizás varias ocasiones, le hayan dicho que a usted le están lavando el cerebro, que usted está viniendo todos los domingos a este lugar a ser estafado, que la fe es tan solamente una estrategia económica para llenar los bolsillos de algunos líderes, de algunos pastores? Y estos comentarios están día con día tocando a nuestras puertas, estas acechanzas que vienen desde la ignorancia y desde la maldad misma de nuestro enemigo y de la ignorancia de aquellos que desconocen las verdades bíblicas. Sin embargo, espero y confío en el Señor que este día podamos ver a luz de la Escritura que el Señor en realidad tiene una apología ante estas acechanzas, ante estas perspectivas humanas y seculares que son una muestra de los tantos ataques a la fe cristiana. El aspecto económico, el ofrendar, este tema que bien puede ser sensible, sin embargo, sabe que en realidad abordar esta temática para una iglesia como lo era la de Corinto, Pablo confiaba y decía: yo no tengo necesidad de escribirles, no tengo necesidad de convencerlos sobre ministrar a los santos u ofrendar para los santos. Era un tema ya entendido por ellos. Roguemos al Señor que esta mañana podamos nosotros acercarnos a estas verdades con un corazón dispuesto a ser enseñado, dispuestos a derribar cualquier paradigma o cualquier mal hábito que quizá tengamos al día de hoy, y roguemos que el Señor nos permita comprender qué significa, qué implica, cuál es el trasfondo espiritual de ese par de minutos cuando el hermano que está al frente dice, muy comúnmente se lee una cita y luego dice: hermanos, pueden pasar a ofrendar, y bueno, la música de fondo, ¿no? Y bueno, algunos se ponen de pie y vienen a la alfolía a ofrendar. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la verdad teológica que está detrás de nuestro ofrendar? La forma, el corazón y la intención con el cual lo hacemos.
Lo que esta mañana desarrollaremos es una explicación del capítulo 9 de Segunda de Corintios, no sin antes pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles al texto y que tanto el expositor, el Señor, le dé la gracia para explicar estas verdades y los que somos oyentes o quienes son oyentes, el Señor les conceda la gracia de escuchar con sus mentes, con sus corazones, pero también con su corazón. Pidamos eso al Señor. Santo Jesús, esta mañana nos acercamos a tu palabra, a contemplar esta prueba de amor con la cual llamaste al ofrendar de las iglesias en Corinto. Señor, nos despojamos de paradigmas, nos despojamos, Señor, de hábitos quizá antibíblicos que podamos sostener al día de hoy. Aquí está tu palabra abierta delante nuestro, Señor, que hable tu palabra. Nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, nuestras almas están atentas para oír tu voz. Háblanos, Jesús. A ti lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Al acercarnos, mi hermano, a lo que 2 de Corintios 9 nos dice en el versículo del 1 en adelante, es algo como lo siguiente: cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. De estos primeros dos versículos abordaremos unos tres primeros puntos. El primero es que no era necesario escribirles o convencer, argumentar con estos hermanos sobre si tenían disposición de ofrendar o no. Esto en el sentido que el escritor les dice: es por demás que yo os escriba. No era necesario, y si el escritor dice es por demás que yo os escriba, pues conozco, o sea, Pablo conocía, sabía de primera mano que estos hermanos, que esta iglesia tenían algo que él llamó vuestra buena voluntad. No una voluntad solamente, una buena voluntad, de la cual yo me glorío ante los de Macedonia. Y yo me glorío lo que implica es que es algo muy parecido a una jactancia, sin embargo en un sentido humilde, en un sentido bíblico, en un sentido santo, sano y saludable. Es como cuando usted se siente orgulloso quizá del hijo que usted pues lo mira crecer, o su hija usted la mira crecer y puede decir: yo me siento orgulloso u orgullosa de mi hijo o de mi hija. Algo muy similar Pablo es lo que decía acerca de estos creyentes, que la buena voluntad que tenían para ministrar a los santos, para servir, ofrendar a los santos, era algo de lo cual él se gloriaba. Punto número 1, no era necesario que él argumentara contra ellos si ofrendaban o no. Ellos ya estaban con esa buena disposición. Punto número 2, calidad y no cantidad. Calidad y no cantidad. ¿A qué pretendo hacer referencia con estas palabras, mis hermanos? Hay distintos textos en la Escritura. Por ejemplo, si usted voltea la página a 2 de Corintios 8:3, nos dice que pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué podemos ver en este texto? Lo que también hemos visto en otras citas, como las que se abordaron en la semana pasada, que cada uno debe dar conforme ha prosperado, que cada uno, como nos dice en el 8:3, conforme a sus fuerzas. De modo que
no es realmente la cantidad lo que vuelve a la ofrenda agradable a los ojos de Dios. Mi hermano o alguno de nosotros pudiera quizá, bueno, ya sea en esta iglesia o en cualquier otra, pasar al frente con $1,000 o $1,000,000. Sin embargo, si mi corazón realmente no está ofrendando con gozo, con voluntad sincera, con una intención sana y bíblica, realmente la cantidad que sea no va a sorprender al cielo y no va a causar agrado ante los ojos santos, profundos del Señor, que todo lo sabe y que todo lo conoce. Sin embargo, de estos creyentes se nos dice que tenían buena voluntad, indiferentemente la cantidad. Así que ese es nuestro punto 2, calidad y no cantidad. En cuanto al momento de ofrendar, mis hermanos, no es el monto el que determina si Dios está siendo agradado o no, o si lo estamos haciendo bien o no, sino más bien es la disposición, la voluntad con la cual nosotros lo hacemos. Punto número 3. Su buena voluntad estimuló, fue ejemplo para la mayoría de iglesias. Para la mayoría de iglesias. Este punto número 3, lo que nos transmite, mis hermanos, es más que un ejemplo para nosotros, es también un reto. Quizás sería un muy buen ejercicio preguntarnos esta mañana cuántas personas quizá nosotros nos habremos dado cuenta que se han visto o han sido estimuladas a ofrendar al ver quizá la disposición suya o mía. ¿O qué puede decir de nosotros las personas quizás más cercanas e íntimas a cada uno de nosotros? Somos conocidos por personas que apoyan a su iglesia local, que apoyan a la expansión del evangelio, o seremos conocidos por personas que no extienden su mano en medio de la necesidad, personas que pudiéramos ser caracterizados por la indiferencia. En este momento que todavía sigue siendo introductorio, en realidad en base a lo que estos primeros 2 versículos nos dicen, porque si debemos nosotros asemejar o al menos comparar nuestra vida ante el texto, ante la escritura, podemos decir, por un lado tenemos a las iglesias en Corinto que tienen voluntad para ofrendar, que esa voluntad ha sido conocida en la región y que su celo, su ánimo, su voluntad ha estimulado a las iglesias colindantes. Muy bien, esa es la iglesia en Corinto de hace ya varios siglos. Y la iglesia cristiana, por la gracia de Dios, en San Miguel, es conocida por este mismo testimonio, por estimular a otros creyentes a tener esa disposición para ofrendar. Es una pregunta que debemos respondernos cada uno de nosotros. Proseguimos del versículo 3 en adelante. Pero, ese pero, siempre que leemos un pero, mi hermano, es un contraste, es un cambio en el discurso. Del 1 al 2 el escritor ha dicho, hermanos en Corinto, yo los conozco, yo sé que ustedes tienen voluntad para ofrendar, ustedes son ejemplo para otros. Versículo 3 nos dice, pero, acá viene un cambio en el discurso del escritor. Y es que él ha hecho algo, y lo que ha hecho es lo siguiente: pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Acá tenemos una segunda parte del discurso que el escritor está redactando en esta carta. Y esto es lo que él hizo. Él ha enviado a una comitiva de hermanos a que vayan donde ellos y que les avisten, que les den el aviso de preparar esa ofrenda, no de entregarla en el momento, sino de prepararla, de tenerla lista. Ahora, con respecto a esta decisión que Pablo tomó, él está presentando las razones por las cuales tomó esta decisión. De esto podemos nosotros abordar o afirmar lo siguiente. Es el punto número 4, que Pablo se preocupaba que los corintios no quedaran avergonzados, que no quedaran los corintios avergonzados. Sabe, mi hermano, al leer estos versículos, usted puede leer el capítulo 8 para tener un mayor contexto. Lo que podemos notar es que Pablo, como todo siervo genuino del Evangelio, amaba a aquellos a los cuales ministraba, y a esta iglesia en particular, de la cual él afirma que se gloría de la disposición que tienen para ministrar a los santos, para servir y ofrendar a la causa del Evangelio. Él tiene un cuidado, él tiene una preocupación, y es que si él ha ido por distintas iglesias afirmando, dando gloria a Dios y diciendo: los hermanos en Corinto tienen una voluntad genuina, apasionada, una voluntad dispuesta para ofrendar, él cuida que ese testimonio que glorifica al Señor se mantenga lo más puro y lo más intacto posible. No soportaría el apóstol que esta confianza, él llama confianza al hecho de estar convencidos que los hermanos en Corinto desean y están dispuestos a ofrendar. Esa confianza que él tiene, como diríamos quizá en nuestros tiempos, él no se estaba confiando en él mismo, él no estaba dejando eso como un asunto trivial de venir y decir: bueno, los hermanos han estado listos y dispuestos antes, voy a dejar que esto acontezca como tenga que acontecer. No, el apóstol tomó la decisión y dijo: voy a enviar a estos hermanos para que les indiquen que tengan preparada esa ofrenda, para que el momento en el cual quizás él mismo llegue la pueda recoger y no suceda la vergüenza de que los hermanos no la tuviesen preparada o no hubiese ninguna ofrenda. Ahora, ¿qué podemos nosotros afirmar? Bueno, es el punto 4, que él se preocupaba porque los hermanos en Corinto no quedaran avergonzados. Si hacemos una aplicación muy corta y práctica de este punto, es como cuando quizá usted, no sé, viene o trae un invitado por primera vez, y usted sabe que acá hay un momento en el cual pasamos a ofrendar, y si usted desea que su invitado, posiblemente un creyente, pueda participar de lo que es el momento de las ofrendas, muy seguramente usted le diría de antemano el momento, o le avistaría y le diría: hay un momento en el cual se ofrenda y tú debes de ponerte de pie e ir, y usted le explica la mecánica, no meramente para forzarlo, sino más bien para que la persona esté preparada, para que si desea ofrendar, lo que pueda hacerlo y no pasar lo que pudiera ser la vergüenza de irse de este lugar y sin haber ofrendado, y quizá estando la disposición. Algo similar es lo que Pablo está haciendo con estos creyentes, que no cayeran en una situación hipotética de vergüenza. Ese es el punto número 4. El punto número 5 es que coordinar y planificar la recolección de una ofrenda voluntaria no la convierte en una ofrenda impuesta o obligatoria, porque
al leer, y acá vamos a dar un poco de contexto, cuando él afirma acerca de los hermanos que él ha enviado o que ha pedido que lleguen, se está refiriendo a que en el capítulo 8 él ha explicado acerca de quiénes son los hermanos que irán, ha explicado de cómo iglesias en Macedonia son conocidos por ofrendar y las razones por las cuales ofrendan, de modo que Pablo, si usted lee desde Hechos, usted encuentra a un Pablo al cual se le pidió que se preocupara, que no se olvidara de los pobres, lo cual procuré, dice el apóstol, en hacer. Y leemos desde Hechos que Pablo recolectaba ofrendas para los hermanos que estaban en necesidad en Jerusalén. Podemos afirmar a luz de la Escritura que Pablo era un administrador de ofrendas, era alguien que recolectaba, era alguien que servía al Señor, por supuesto, en la predicación, en la plantación de iglesias, en la consejería, en la capacitación ministerial a otros líderes, pero también el apóstol Pablo era una persona que no tenía ni temor, no estaba censurado, no estaba prohibido que enseñara acerca de ofrendar, y más que solamente enseñar, coordinar la entrega y la recolección, la recepción y la entrega luego de estas ofrendas. El uso de las ofrendas era algo que no era ajeno a la realidad de los creyentes del siglo I. Hemos leído en la Escritura y creo que todos estamos convencidos que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de orden, un Dios de paz, es un Dios sabio, es un Dios completamente justo, y la rectitud es uno de sus atributos, una de sus características. Así que, como todo lo que debemos hacer para el Señor debe hacerse en decencia, en orden, en santidad, Pablo estaba convencido de eso también en lo tocante a las ofrendas. Así que él planificaba, él coordinaba, él llegaba o daba más bien estos avisos. Mis hermanos, porque una ofrenda al Señor en realidad no es cualquier cosa. Lo que ofrendamos nosotros al Señor jamás debería ser una sobra o una miseria, y no debería hacerse nunca en indiferencia o en desinterés o por compromiso religioso o protocolario. La ofrenda al Señor debe ser nacida de un corazón sincero que con plena conciencia entrega la obra del Señor aquello de lo cual está convencido, aquello de lo cual ya ha propuesto en su corazón. Claro, al día de hoy usted encuentra las transferencias bancarias internacionales, tiene tantas formas para poder, por ejemplo, apoyar sociedades misioneras o apoyar su iglesia local gracias al uso de las tecnologías, pero en el siglo I todo se hacía a mano, todo se hacía a pie, y era necesario que se recolectaran estas ofrendas, que se hicieran de la forma más ordenada posible. Y lo que este punto número 5 afirma es que el coordinar la entrega de estas ofrendas no las volvía una imposición. Es más, vamos a leer más adelante y en el versículo 8 también se afirma que esto es voluntario, que esto debe ser conforme la persona lo ha propuesto, de parte del emisor, es decir, aquel que ofrenda. Pero aquellos que las reciben y las administran tienen que ser intencionales y propositivos en la forma tanto de recolectar como de también luego transportar si fuese necesario y administrar el dinero. Y que la iglesia o los líderes tengan esta disposición o esta forma ordenada, esta forma establecida de recolectar ofrendas, no lo vuelve una imposición. De nuevo, si hiciésemos una aplicación práctica de esto, pues bueno, los alfolís o las cajas de madera que tenemos acá al frente están ahí dispuestas y preparadas, y la iglesia las ha dispuesto para aquellos que dispongan en su corazón ofrendar, no como una imposición o una carga para todos los que hemos entrado a este auditorio. Así que el que Pablo coordinara y enviara esta comitiva no implicaba que era una obligación. Ahora leemos de los versículos 6 en adelante. Acá viene el punto medular de lo que es esta meditación.
Pero esto digo, por cierto, una pausa nuevamente. Tenemos un nuevo pero en el discurso del escritor. Ya planteó el primer pero en el versículo 3 y ahora en el versículo 6 vuelve a introducir un pero, es decir, que él va a cambiar el discurso. Y cuando digo cambiar es como un recorrido de un vehículo. Si usted se dirige desde este local a su vivienda, muy difícilmente haya una línea recta en forma de carretera que lo conduzca hacia su hogar. Muy seguramente va a tener que desviarse, tomar calles, avenidas, pero va a su destino. De la misma forma, la escritura, los escritores inspirados por Dios trazaron sus discursos a través de distintos argumentos relacionados unos con otros de una forma armónica, en donde la verdad y la revelación de Dios nos ha quedado expuesta. Lo que el escritor está haciendo, bueno, en toda la escritura, pero en particular en el capítulo 9, es un recorrido entendiendo y explicando por qué se recogen ofrendas, cómo se recogen ofrendas, qué sucede con aquellos que tienen disposición, con aquellos que no la tienen. Y a través de esta preposición, a través de esta palabra, pero lo que el escritor está por decir es una regla de proporcionalidad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio bienes a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Y he identificado todos estos versículos en un conjunto con la intencionalidad de no ver la cita de 2 de Corintios 9:6, como el hermano Miguel mencionaba en la apertura de este servicio, no como un texto aislado del cual se puedan, como bien decía, llegar a malas interpretaciones o aplicaciones alejadas del contexto en el cual esta verdad fue establecida. Ante este segmento de versículos que son del 6 al 11, nosotros podemos afirmar, en primer lugar, como mencionábamos, esa proporcionalidad. Y con proporcionalidad lo que nos referimos es ese paralelo o ese porcentaje recíproco entre el que siembra escasamente, pues también segará escasamente. Eso va a la par. Y si la persona o si el creyente siembra generosa, que podemos traducir como abundantemente, también su siega o su cosecha será en una medida proporcional a la siembra. Ahora, derribemos uno de los primeros paradigmas y uno de los primeros ataques o más comunes ataques contra nuestra fe, en donde se nos puede decir que este versículo es para adoctrinarnos de una forma económica e inversionista, ver este lugar, este templo, ver la fe, lo cual dio lugar en buena medida a lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, en donde se inyecta al oyente la visión que el Evangelio y que la ofrenda o pactos, promesas, como puedan estos grupos llamar, son una forma bíblica o un mandato bíblico a través del cual el Señor manda a los creyentes a que
den dinero, que si dan mucho dinero, Dios les dará mucho más dinero, que no den poco, porque si dan poco, Dios no les va a dar mucho o no les dará nada. Eso es el evangelio de la prosperidad en su máximo esplendor, acompañado de, por supuesto, manipulaciones psicológicas, presiones, un alarmismo en donde se inyecta temor y maldición a aquel que no pueda ofrendar. Mis hermanos, teniendo claro que, y creo que todos los que estamos acá, o quizás la mayoría, entendemos que el evangelio es mucho más que el dinero. El evangelio y la vida cristiana, la vida venidera, mis hermanos, es mucho más que dinero. El dinero es un recurso, es un instrumento, por supuesto que humanamente hablando, necesario para la realización de nuestras actividades diarias y cotidianas. Sin embargo, el dinero no es nuestro Dios. El dinero no somos nosotros siervos del dinero, sino más bien el dinero debería ser un servidor nuestro para la gloria de Dios. Lo que debemos entender con respecto a esta ley de esta proporcionalidad de sembrar escasamente, cosechar escasamente, o por otro lado, sembrar generosamente y segar generosamente, no es, mi hermano, interpretando o creyendo que ofrendar es como la bolsa de valores en donde usted compra y vende acciones ganando un interés, sino más bien, mi hermano, la realidad es bíblica y la realidad es clara. Si nosotros con gozo, con la intención correcta y en la medida de nuestras capacidades ofrendamos a la obra del Señor de una forma generosa, de una forma abundante, de una forma voluntaria, el texto nos dice que nuestra siega será de igual forma abundante. Mas eso no debe conducirnos a un materialismo, no debe conducirnos a la idea de creer que esto es un negocio. Quien reciba más, mi hermano, no recibe más para amontonarlo en sus bolsillos, recibe más para esparcir más, recibe más gracia, recibe más bendición para dar más bendición. Mi hermano, ¿sabe en realidad cuánta necesidad hay? No digamos en el mundo, eso es muy general. ¿Cuánta necesidad hay en su colonia? ¿Cuánta necesidad hay en su vecindario? ¿Cuánta necesidad, mi hermano, hay en la iglesia local, en esta región de nuestro país? Que si bien es cierto, nos encontramos en un continente mayormente cristianizado, mas no es un cristianismo o un evangelio siempre bíblico, mi hermano. ¿Cuánta necesidad hay realmente de organizar los eventos, las predicaciones o conferencias, seminarios, talleres que sean necesarios para que la luz bíblica del evangelio realmente llegue a aquellos que están en oscurantismo, o para que este lugar en el cual nos encontramos o en donde pudiera estar cualquier iglesia local, las necesidades, mi hermano, en el sentido secular, en el sentido físico, son una realidad y no las podemos obviar. Los servicios básicos, la limpieza, todo lo necesario para que usted y yo el día domingo adoremos al Señor, y lo digo con sinceridad, con comodidades, mi hermano, porque muchas veces, en realidad la iglesia contemporánea no se está congregando o reuniendo de la forma exactamente igual en la cual lo hizo la iglesia del siglo I, y no es que eso sea un pecado. El tiempo, la historia, las sociedades cambian, la tecnología avanza y todo eso está bien. Sin embargo, entendamos y tengamos presente la siguiente verdad: si al día de hoy toda iglesia local bíblica, bueno, también las que no tienen prácticas bíblicas, indiferentemente necesidades para funcionar, de infraestructura, necesidades de servicios, de alquileres, de una u otra forma, necesidades hay, mi hermano. Acá lo importante es si la iglesia en donde yo me estoy congregando tiene una visión bíblica y da un uso bíblico a los recursos que se recogen. Sin embargo, necesidades hay.
necesidad de realmente llevar el evangelio, por supuesto alimentar a la iglesia local, es una primera esfera, pero también llevar el evangelio a los no alcanzados, a las misiones, a las obras en donde se procura llevar el mensaje del evangelio. Todo eso, mi hermano, forma parte de la expansión del evangelio. Y eso, al menos en el sentido físico, usted sabe que un automóvil se mueve con gasolina, se mueve con diésel, y eso en la gasolinera lo cobran, así como los recibos y así como todo lo que prácticamente cualquier vivienda o cualquier familia gasta y necesita, y la iglesia no está exenta. Y a quienes el Dios ha dado el regalo de poder sobrellevar estas cargas, no es a uno o dos creyentes de la congregación solamente, el regalo y la gracia de ofrendar y contribuir para sostener económicamente las iglesias locales, la predicación del evangelio, la expansión del evangelio, es a usted y a mí, a todos por igual. Todos hemos recibido esa gracia, esa oportunidad es tanto mía como suya y de todos los que estamos en este lugar, de todos los creyentes, de todos los redimidos en todo lugar y en todo tiempo. La proporcionalidad de la siembra y la cosecha no debe ser vista bajo los ojos del materialismo. Debe ser vista bajo ojos santos de fe que administran los bienes para Cristo y para su gloria. Y por supuesto, si el Señor le permite sembrar generosamente, mi hermano, hágalo. Si la cosecha que usted recibe es de igual forma generosa y abundante, gloria a Dios, utilice esos recursos para la gloria de Dios y no para la gloria suya. Esa es la esencia detrás de esta proporcionalidad de la siembra y la cosecha. Un séptimo punto que podemos abordar en base a estos versículos es que Dios promete capacitarnos para ofrendar. Dios promete capacitarnos para poder ofrendar. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Quién hará todo esto, mi hermano? El Señor. La promesa es que el Señor dará la semilla, da el pan al que come, multiplicará nuestra sementera, aumentará nuestros frutos y nuestra justicia, para que estéis. Ese para lo que nos transmite es el propósito. Si hiciéramos una pregunta a este versículo, sería algo como lo siguiente: ¿para qué Dios me bendice? ¿Para qué Dios me da recursos? ¿Para qué Dios de mi salario o de un negocio me da lo necesario? Por supuesto, pero también me da un poco más de lo necesario. ¿Cuál es el uso? ¿Cuál debe ser el uso santo, el uso cristiano, el uso bíblico que nosotros debemos dar a esos recursos? La respuesta está en este mismo versículo, en 2 Corintios 9, 11, en donde afirma: para que estéis enriquecidos en todo para liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Mi hermano, Dios nos capacita para ofrendar. ¿Sabe que el tema de la ofrenda está estrechamente relacionada con el gozo? Más adelante está el versículo: Dios ama al dador alegre, no al dador enojado, mi hermano, no al dador entristecido o al que se lamenta. El gozo está de por medio a la hora que usted y yo ofrendamos, o debería estar presente. De modo que
la bendición, los recursos, los medios para poder nosotros contribuir. El Señor nos lo suministra, Dios lo provee. Es más, si nos hiciéramos la pregunta, ¿qué necesitamos o qué necesitábamos nosotros hace unos minutos para pasar al frente y ofrendar? Necesitábamos primero haber recibido. Y la Escritura dice claramente que lo que hemos recibido de la mano de Dios lo hemos recibido. Que Él es quien se encarga de añadir cada una de esas preocupaciones, la comida, la bebida, el vestido. El Señor dijo claramente que buscáramos su reino y su justicia, que las demás cosas, dijo el Señor, yo se las voy a dar. Su trabajo, su negocio, sus inversiones o cada una de las fuentes de ingreso, mi hermano, que el Señor le haya a usted provisto, no son cualquier cosa, son un regalo del Señor y tienen un propósito más allá de fines humanos, de sobrevivencia nuestra. Está la gloria de Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Nos congregamos y aprendemos de la Escritura para la gloria de Dios. Y también el Señor se encarga fielmente, bondadosamente, abundantemente, sobrenaturalmente de proveernos los recursos económicos de igual forma para su gloria. Todo es para su gloria. El énfasis de la Reforma Protestante aterrizaba y tenía como cúspide en soli Deo gloria. Lo que sea que hagamos es o debe ser para la gloria de Dios. Y por eso es que al ofrendar, o al momento en el cual nosotros ofrendamos, no deberíamos experimentar una carga, un pesar o un lamento, sino más bien el gozo de poder afirmar con seguridad lo que estoy haciendo, lo que estoy ofrendando, lo que estoy a punto de contribuir, va a ayudar a que la gloria de Dios se siga esparciendo en esta comunidad, en esta iglesia, en este municipio, en este departamento, en este país. El viernes que viene habrán muchos pastores en este lugar, de distintas denominaciones. Y mi hermano, todo eso es posible, o para que todo eso ocurra, se necesita de igual forma lo que es el recurso económico. ¿Quiénes desean llevar esas cargas? ¿Quiénes desean tener la dicha de contribuir a que el evangelio bíblico sea esclarecido a los ojos de aquellos que quizás no se les ha predicado claramente? Eso es una bendición, eso es una dicha. La ofrenda, mi hermano, no es cualquier cosa, es una de las formas en las cuales, como bien Pablo llamó en el versículo 1, son una prueba de nuestro amor por Dios, nuestro amor por las almas, nuestro amor por la iglesia local, lo conectado que estamos con los propósitos de Dios en cuanto a la iglesia. El Señor ha encargado la proclamación del evangelio no a los ángeles, no están bajando ángeles a predicar, a enseñar, a plantar iglesias. Ha delegado esta tarea a hombres débiles, inconstantes muchas veces, sufrientes y en necesidades. Si usted ha recibido, mi hermano, si el Señor le ha provisto, y si usted esta mañana está escuchando esta meditación, y espero que realmente centre su atención en lo que los versículos dicen y no tanto en los comentarios que el expositor pueda brindar. Si la Escritura dice y afirma y enseña que es una dicha, que es una prueba de amor, que debe ser una característica de un creyente genuino, pues entonces le exhorto de lo más profundo de mi corazón, utilice sus recursos para la gloria de Dios. Ofrende con gozo, sea un dador alegre, un dador bíblico, y deje que toda la gloria la reciba el Señor. Y experimente la dicha, disfrute el gozo de contribuir a la tarea más importante que en el universo existe, y es que el Cordero de Dios sea conocido, que el Cristo crucificado sea formado en los corazones de los creyentes. Contribuir a esa tarea
no es cualquier cosa. Usted puede ayudar a cualquier organización, a cualquier fundación. Usted puede ayudar a cualquier proyecto, cualquier necesidad. Y gloria a Dios por eso, somos llamados a hacerlo. Pero si nosotros tuviésemos, o si lo vemos desde el punto de vista espiritual, si nosotros tuviésemos un trabajo, mi hermano, es el trabajo de ser cristianos, el empleo de ser siervos de Cristo. Quizá hace unos días, hace unos meses o hace unos años éramos unos esclavos del pecado y nos dirigíamos y nos conducíamos para lo malo. Éramos guiados por las concupiscencias de nuestra carne, y la verdad bíblica y la justicia de Cristo no tenía ninguna parte en nuestra vida. Mas ahora que el Señor nos ha libertado del pecado, que nos ha comprado con su sangre, que nos ha hecho suyos, el escritor a los Romanos les decía que así como en la vida pasada habían utilizado sus miembros para la injusticia, que así también ahora utilicen sus cuerpos y sus vidas para lo santo, para lo bueno, para lo puro, para lo honesto, para aquello que no avergüenza, sino para aquello que puede darnos gozo y satisfacción, la obra de Cristo. El evangelio no va a detenerse, mi hermano, aun si nosotros apuñamos nuestros bolsillos o si nos volvemos seres mezquinos y ajenos, indiferentes a las necesidades de una iglesia local. El evangelio no va a detenerse por eso. En realidad no está en juego la efectividad del evangelio, de la vida eterna o de la salvación. Más bien está en juego el gozo. Más bien está en juego la luz que usted y yo podemos reflejar a nuestros semejantes. ¿Qué testimonio estaremos nosotros dando de Cristo a los que nos rodean? Y eso en realidad no es cualquier cosa, porque el anhelo más grande de todo empleado de Cristo, de todo esclavo de Cristo, es ser como su Señor. Es ser como su Señor, vivir para su Señor. Y es en ese contexto en donde el ofrendar es algo que bien puede ser uno de los gozos más sublimes, más santos que un creyente puede experimentar. El punto número 7 nos decía que Dios nos capacitaba para ofrendar. El punto número 8 lo llamo cada uno de. Esas 3 palabras solamente, cada uno de. Y lo que podemos preguntarnos es, ¿cuántos creyentes deben ofrendar? El texto dice cada uno, lo cual implica todos. Todos somos llamados a ofrendar, no porque lo dice su servidor, porque lo dice 2 de Corintios 9:7. Cada uno, mi hermano, cada uno. Claro, por supuesto, cada uno conforme su capacidad. Sin embargo, pues bueno, yo estoy muy seguro que los niños que están en clase en estos momentos pues no tienen capacidad que digamos, pero si usted y yo hemos sido bendecidos y beneficiados por el Señor, tenemos capacidad, indiferentemente los montos o las cantidades. Recuerda el punto, uno de los primeros puntos era el número 2, calidad, no cantidad. Corazón, mi hermano, y disposición antes de montos o cantidades. Ese es el punto número 8, cada uno, haciendo énfasis en que el Señor llama a todos los creyentes a participar de este gozo, de esta experiencia tan deleitadora de apoyar a que humana o física, económicamente hablando, el evangelio siga pregonando la verdad que Cristo salva y que Cristo viene. Mi punto número 9 es como propuso en su corazón. Como propuso en su corazón, que está muy, por supuesto, conectado con el punto anterior, cada uno de cómo propuso en su corazón.
La secuencia bíblica para ofrendar es, primero, punto número 1, proponerlo en el corazón. Y punto número 2, en efecto, ofrendar. Si invertimos, es decir, si intercambiamos el orden de estos dos puntos, podemos ser invadidos por el lamento. Y el lamento evidenciaría que nuestra ofrenda no fue con buena disposición y por tanto no haya sido entonces agradable a los ojos de Dios. El pastor me compartía uno de sus apuntes de algo a lo cual se identifica como las 3 G. Donde la gracia, ahí está la primera G, está obrando, la gracia produce gozo. Ese gozo es la segunda G. Y el gozo encuentra su blanco o su objetivo en ser generoso. Ahí está la tercera G. Una vez más. Donde la gracia está obrando, la gracia produce gozo. Y el gozo encuentra su blanco en ser generoso. Hermano, es innegociable que en donde el Espíritu Santo de Dios ha regenerado, ha dado el nuevo nacimiento a una persona, en donde la gracia salvífica de Dios está presente, ahí no habrá temor, no habrá esclavitud, no habrá angustia o miedo, habrá gozo. Estar en Cristo, mis hermanos, implica ser libres de la condenación del pecado. Romanos dice que nosotros hemos muerto ya a la ley, morimos, la ley demandaba nuestra muerte, porque la paga del pecado es eso, es la muerte. La justicia de Dios demanda y exige la muerte de todo aquel que ha pecado, y eso por supuesto que lo incluye a usted y a mí. Y nosotros ya morimos en Cristo, morimos en su cuerpo, en aquella cruz, y hemos sido de esta forma ahora libertados de esa demanda que la ley y la justicia de Dios exigía. No estamos bajo condenación, estamos bajo la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres para Él, para servirle a Él, para ser ahora de otro. Es decir, que no nos han dejado a nuestras propias riendas, nos han cambiado de dueño. El pecado era nuestro dueño, ahora Cristo es nuestro dueño. Ahora hay gozo, porque lo que nos esperaba de nuestra vida pasada, mi hermano, es un gusano que nunca muere y una llama que nunca se apaga, un tormento eterno para todos los que no han nacido de nuevo. Mas aquellos a los cuales Cristo en su gracia ha dado la salvación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo que debería de tener invadido todo nuestro ser, mis hermanos, es el gozo que vamos hacia el cielo, guiados y llevados por la poderosa mano de Dios. No va usted solito en su sabiduría o en su fuerza, sino en el poder, en la gracia, en la fidelidad, en la inmutabilidad de Dios y de sus promesas. El ofrendar en esta tierra es algo que solo acá lo vamos a hacer. Y esa es otra de las razones por las cuales con gozo, con alegría, debemos ver como un privilegio de decir que estamos contribuyendo a la causa eterna, a la causa más gloriosa, a la causa de Cristo. Como propuso en su corazón, hace referencia, mi hermano, a que usted y yo se lo propone, usted lo decide, usted lo medita, usted de una forma consciente establece si va a ofrendar o no y cuánto va a ofrendar. Y pasamos al frente, y esta no es la única forma en la cual se ofrenda, por supuesto, hay muchas otras formas en las cuales también se contribuye al Evangelio. Sin embargo, debemos de hacerlo siempre conforme hayamos propuesto en nuestro corazón.
no de una forma religiosa, de una forma impuesta, de una forma en donde quizás defendiendo o procurando sostener nuestras conciencias o por la presión social pasamos quizá a cumplir un protocolo. Y al finalizar vamos a meditar qué podemos hacer ante esos casos en donde quizá no lo hemos hecho con la intención correcta. Sin embargo, de momento podemos afirmar que el ofrendar debe ser algo que usted y yo debemos de proponerlo. Muy seguramente, incluso antes de que este culto inicie, muy posible usted ya determinó si va a ofrendar o no y cuánto va a ofrendar. Y la decisión que usted tome debería ser en gozo, voluntaria, no coaccionada ni establecida por un agente externo, sino sincera y puramente brotando de un corazón que ama a Cristo y que mira la ofrenda como un privilegio, como propuso en su corazón. Donde la gracia está obrando, la gracia produce gozo, y el gozo encuentra su blanco en ser generoso. Es decir, que ese gozo aterriza o culmina o se materializa al momento de ofrendar, por ejemplo, que es el tema o el contexto en el cual estamos estudiando. Así que la gracia que a nosotros nos ha salvado, mi hermano, nos conduce a muchas cosas santas, puras y dignas, como el venir y escuchar la palabra, el cantar al Señor, el leer la Escritura, el orar al Señor. Todos y cada uno de los medios de gracia de los cuales el Señor nos ha provisto, los cuales el Señor produce y obra en nosotros de parte del Espíritu Santo. Y en cuanto al ofrendar, el Espíritu también está activo. El Espíritu de Dios también está presente, estimulándonos y dirigiéndonos a todo lo que es santo, todo lo que es puro. Mi punto número 10 es que Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. ¿Cuál es el trasfondo de esas palabras? Dios ama al dador alegre. El dador alegre es, primero que nada, es un nacido de nuevo, mi hermano. Esa es la forma en la cual Dios ama al hombre. Lo ama estando en Cristo. El amor del Padre aterriza en los pecadores, no de una forma directa, es decir, sin intermediario. Tenemos intermediario y es uno solo, Cristo nuestro Señor. Fuimos escogidos en Él, santificados en Él y somos amados también en Él, en Cristo. El dador alegre no es un inconverso que pueda ofrendar millones de dólares. No lo es, mi hermano. El dador alegre al cual el Señor ama es aquel que ha nacido de nuevo, indiferentemente de los montos o las cantidades con las que éste pueda ofrendar. Además de ser un nacido de nuevo, por supuesto, y esto es muy interesante, es alguien que está actuando como Dios actúa. Sabe que en una sociedad materialista, egoísta, egocéntrica como en la que nos encontramos, de manera natural podemos decir que todos preferimos recibir, todos amamos recibir, no tenemos problema en recibir. Donde tenemos problemas es en dar. Mas Cristo dijo que es más bienaventurado dar que recibir, y Cristo lo decía por algo, mi hermano. Y es en torno a estas verdades. La vida cristiana, mi hermano, se vive de una forma íntegra. El Espíritu Santo la dirige de una forma íntegra. La palabra aborda un cristianismo íntegro, y con íntegro estoy haciendo referencia a que no es solamente la doctrina, la teología, el hebreo, el griego, como mencionaban los hermanos. Es también nuestra piedad,
nuestra moralidad, nuestra ética y también la forma y la manera en la cual administramos los recursos con los cuales el Señor nos ha provisto. Somos cristianos, somos hijos de Dios en todas las esferas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en todos los papeles que podamos nosotros desempeñar. Y somos llamados a ser fieles mayordomos, fieles administradores de las riquezas y las bendiciones que Cristo nos ha otorgado. Dios ama al dador alegre, mi hermano. El amor de Dios está presente y activo toda vez que un creyente con gozo y regocijo aporta a la obra del Señor. Por cierto, me gustaría mencionar o recordar que las ofrendas no iniciaron con la iglesia primera o con los 12 apóstoles en Hechos. Cristo mismo, nuestro Señor, si usted hace una remembranza, ¿de qué se encargaba Judas Iscariote, el que traicionó al maestro? Él se encargaba de administrar lo que era la bolsa del dinero, las ofrendas que se recogían para los gastos necesarios para el ministerio de Cristo nuestro Señor. No es una enseñanza aislada. Si nos remontamos al pueblo de Israel, se les estableció de igual forma ofrendas, sistemas legales en donde también ellos contribuían. Mas hemos tomado estos versos de 2 de Corintios 9, porque es uno de esos textos en donde con mucho detalle y con mucha claridad la Escritura nos presenta un ejemplo claro, un ejemplo práctico de cómo debemos ofrendar, qué es lo que debe estar detrás de nuestros corazones al momento de ofrendar. Dios ama al dador alegre. Nos dirigimos a los últimos versículos de este capítulo, versículos del 12 en adelante. Porque la administración de este servicio, es decir, el de recolectar ofrendas, no solamente suple lo que a los santos falta, a los creyentes falta, o sea, las necesidades de los creyentes, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la excelencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Esos ellos son los que reciben el apoyo económico. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En estos últimos versículos del capítulo 9 podemos primeramente señalar que parte de los objetivos, parte de las consecuencias o resultados más bien de nuestra ofrenda se encuentran en suplir necesidades. En primer lugar, por supuesto que sí, suplir necesidades. Y también acción de gracias a Dios. Acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. La iglesia primera, la iglesia del primer siglo, de una forma selectiva, de una forma ordenada y con criterios, elegían a viudas para apoyarles económicamente, a pobres, a aquellos que tenían necesidades. La iglesia actuaba y debe actuar como iglesia, en donde se despojaban de sus bienes
traían el valor de lo vendido a los pies de los apóstoles para suplir las necesidades los unos de los otros, de modo que se suplía, mi hermano, y esas oportunidades de servir, estos cristianos las aprovechaban. Esas oportunidades de ver la necesidad de un hermano, de una familia o de cualquier persona, cualquier prójimo a nuestro alrededor, no eran desaprovechadas por los creyentes del primer siglo. Cuán a menudo nosotros en realidad dejamos pasar las oportunidades para hacer resplandores de Cristo, para ser reflejos de Cristo, ser bondadosos como Jesús, misericordiosos, amantes, buenos y benignos como Jesús. Muchas veces por el amor al dinero, por no tener objetivos o no tener una visión clara de lo que realmente puede una ofrenda Dios llegar a utilizarla. La dicha, mi hermano, es para nosotros, los creyentes del siglo I, desde hace ya muchos siglos que están con el Señor, más usted y yo estamos acá. Y las necesidades están a nuestro alrededor, y los recursos el Señor los provee para su gloria y para que abundemos en toda buena obra, para que le glorifiquemos, para que seamos como Él. La oportunidad de ofrendar, lo decíamos hace unos minutos, que el que ofrenda, el que da de una forma alegre, está actuando como Dios también actúa. Preguntémonos por un momento, ¿cómo Dios ha actuado con usted, mi hermano? ¿Cómo Dios ha sido de mezquino o de benevolente? ¿Cómo Dios ha sido de escaso o de generoso para con usted, para con su vida, su familia? Las bendiciones, su trabajo, los recursos económicos, las facilidades de las cuales el Señor le ha provisto. Se da cuenta cómo el momento en el cual usted y yo de Dios recibimos y de lo que Dios recibimos, damos y contribuimos, estamos en ese sentido asemejándonos a la benevolencia de nuestro Señor, el cual da de una forma abundante, el cual da de una forma generosa. Y no porque lo merezcamos, sino que levante la mano en esta mañana quien considera que merece todas las bendiciones de Dios, porque no las merecemos. Mas Cristo, mas Dios en su amor, en su gracia, nos las provee. Asimismo también nosotros, al momento que contribuimos y ofrendamos, estamos en ese aspecto siendo como Jesús, actuando en la benevolencia, en la generosidad en la cual Dios es. Este penúltimo punto, el que nos afirma que con nuestras ofrendas suplimos necesidades y también causamos o contribuimos a dar acciones de gracias a Dios, es debido a que el uso que las ofrendas o nuestras contribuciones tienen es un uso trascendental, mi hermano. En el siglo I, quizás esa ofrenda iba a marcar la diferencia entre si una persona moría de hambre o no, entre si una persona tenía para vestirse o no, entre si el evangelio podía seguir siendo proclamado en una región o no. Y esas necesidades siguen estando presentes el día de hoy, quizás mediante una forma externa distinta. Sin embargo, las necesidades están a nuestro alrededor. El terreno, mi hermano, está preparado, la tierra es fértil. Tan solamente falta que sembradores valientes y dispuestos se dispongan a sembrar con el corazón, a sembrar con gozo y a sembrar para la gloria de Dios. El último punto es el fortalecimiento del amor fraternal entre el cuerpo de Cristo, más específicamente
entre los emisores de la ofrenda y los receptores de la ofrenda. Esto en referencia a lo que nos dice el versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Para poner un contexto de lo que este versículo dice, algunas de las ofrendas que se recogían eran para, como habíamos dicho, creyentes, hermanos que estaban en necesidad, que necesitaban realmente, mi hermano, que no era una cuestión de un gusto, no era cuestión de estética, no era cuestión de color o de forma, era un problema de fondo, era un problema realmente significativo. Y recibían el apoyo de estas iglesias, y las iglesias que tenían esta generosidad, como dijimos al inicio, se volvieron reconocidas por ser así de generosas, por ser así de bondadosas. De modo que, ¿cómo cree usted que actuaba? ¿O cómo cree usted que reaccionaban aquellos creyentes que, estando en necesidad, llegaba quizás corriendo algún hermano de la iglesia con fondos, ya sea en el sentido efectivo o en especie, pero de una u otra forma llevaba lo necesario, mi hermano, en un momento, en una circunstancia específica? ¿Cómo usted se ha sentido? Muy posiblemente ante la muerte de un familiar, ante una pérdida de un ser querido, ante un siniestro, un accidente, y usted mira que alrededor amigos, personas, hermanos de la iglesia, vienen, le llaman y le dicen: ¿en qué te puedo ayudar? Toma, aquí está esta ofrenda, aquí está este apoyo, aquí está esta ayuda. ¿Cómo se siente eso, hermano? Cualquiera lo que percibe es amor. Hay amor de por medio. No traigo esto en mis apuntes, sin embargo, muchas veces los no regenerados llegan a ser más generosos y más bondadosos que los que hemos nacido de nuevo, cuando tendría que ser a la inversa. Mi hermano, si el amor, si la misericordia, si la bondad en este planeta tuvieran un grupo en donde deberíamos de encontrar esas virtudes en su máximo esplendor, no es ni aún en las organizaciones, fundaciones, ONGs o cualquier otra institución de ayuda comunitaria o beneficiaria, mi hermano, es en la iglesia, es en los creyentes. Los creyentes son los representantes de Cristo en esta tierra, lo más parecido a Cristo que el mundo inconverso mira en este planeta es a usted y a mí. Por eso es que ser como Jesús no es una tarea que la hagamos el día domingo viniendo a este lugar solamente, sino los 7 días de la semana, con nuestra vida diaria, con nuestra piedad, con nuestro corazón, con nuestra actitud, con la forma en la cual reaccionamos a las distintas circunstancias a nuestro alrededor. Que tanto Cristo es visible al mundo a través de nosotros. Que tanto Cristo es visible al mundo perdido a través de nosotros. El fortalecimiento del amor fraternal entre aquellos que ofrendaban y los que recibían el apoyo se fortalecía al decir: los hermanos de esta o esta iglesia, de tal o tal congregación, nos han favorecido en nuestras angustias. No eran tiempos como los nuestros tan fríos, mi hermano. Eran tiempos de persecución, eran tiempos de angustia, en donde la fe estaba siendo perseguida, en donde el llamarse cristiano podía costarle la vida, en donde habían expatriados y dispersos, en donde muchos creyentes, debido a esta persecución, tuvieron que abandonar sus hogares e ir a otras regiones desconocidas por sobrevivir.
¿Cuántas veces a usted, mi hermano, le ha tocado irse de San Miguel para algún otro lugar porque le están procurando matarle por ser cristiano? Quizás nunca. Pero en estos tiempos en los cuales el escritor escribe a los corintios, eran tiempos de persecución. Eran tiempos en donde el amor salía a flote. Eran tiempos en donde los creyentes, ante la necesidad de los demás, no eran indiferentes. Eran como Cristo. El amor fraternal se cultiva y se fortalece al nosotros ofrendar y apoyar. Y por supuesto, no pretendo a través de esta enseñanza conducir únicamente a que usted ofrende en estas cajas de madera. Va más allá que eso. El contexto mismo es llevar ofrenda a un necesitado, sin embargo, creyente siempre. Ahora hagámonos una pregunta: al nosotros ofrendar, y bueno, yo creo que todos acá sabemos o conocemos los proyectos que la iglesia realiza, los eventos, la planificación, el apoyo a distintas misiones afuera de nuestras fronteras. Creo que tenemos nosotros presente eso. ¿Y a qué estoy queriendo llegar? A que muchas veces, no tengo acceso a esa información, pero me atrevo a decir que mucha de la ofrenda que se recoge, al menos en esta iglesia local, buena parte se queda acá mismo. Es decir, que se queda para usted y para mí mismo. ¿Con cuánta más razón debemos de venir y decir: yo voy a aportar, Señor? Y Dios, el príncipe de los pastores, que es el que evalúa y al cual sirven los pastores y los líderes, ante Dios darán cuenta. No somos nosotros los jueces. Si se fija en todo, leímos ya todo Romanos 9, ya lo leímos todo. Perdón, 2 de Corintios 9, ya lo leímos todo. De momento, finalizó ya el capítulo y no estuvo de por medio una auditoría o una supervisión a quienes administran el dinero. Más que no la mencione nuestro capítulo, no la exime. Todos somos siervos del Señor, y todos los que servimos en distintas áreas o de distintas maneras, al Señor servimos. El Señor mira todo lo que hacemos. El Señor está presente y está al lado nuestro en todo lugar. El llamado suyo y mío es a ofrendar con gozo. Claro, para eso, en primer lugar, usted debe buscar una iglesia bíblica, y si la ha encontrado, entonces ofrende con gozo. No hay una mayor satisfacción que poder ver de una forma palpable que aquellos recursos económicos con los cuales la iglesia aporta están siendo bien invertidos. Creo que ese es uno de los más grandes gozos que un creyente puede tener, porque también usted pudiera estar viendo cómo su ofrenda se derrocha en cosas que nada tienen que ver con el evangelio. Y si así fuera, no le diría que ofrende con gozo, le diría que ni ofrende, y que ofrende en donde realmente exista una visión bíblica del uso de las ofrendas. ¿Dónde está Cristo en medio de lo que hemos meditado hasta este momento? En realidad, Cristo estuvo presente de una forma literal en nuestro texto en el capítulo anterior. Acompáñame a 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lea eso una vez más, hermano. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto está haciendo referencia a la humillación del Hijo de Dios, en la cual tomó forma de siervo. Se hizo
como Isaías había profetizado, como un manso cordero que no abriría su boca. El Dios eterno, creador de todo en cuanto existe, tomando forma humana, una forma humana como la suya y como la mía, viviendo y experimentando todo lo que todo ser humano experimenta día con día. Se hizo pobre, se despojó de esa gloria y fue a la cruz para que en medio de esa pobreza, en medio de esa humillación, en medio de ese sacrificio, darnos a usted y a mí riquezas, mi hermano, no rectangular y de color verde, riquezas eternas, riquezas espirituales, bendiciones espirituales en los lugares celestiales, al lado de Cristo Jesús. La riqueza que el mundo no comprende, que el mundo no busca, la riqueza de ser salvo, de ser un hijo de Dios, de ser un representante de Cristo en este planeta. Cristo, mi hermano, es el autor y el consumador de la fe, y la fe cristiana lleva dentro de toda su enseñanza la realidad que es con fondos económicos, que es con dinero real, que se sobrellevan los gastos reales de una iglesia y las necesidades, como mencionábamos también, de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Cristo se empobreció para enriquecernos a nosotros. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tan sacrificial puede llegar a ser nuestro amor por Cristo y nuestro amor por nuestros hermanos? Porque si nuestro amor por Dios, si nuestro amor por nuestros hermanos nos lleva a actuar como la Escritura también llama y narra, que al ver la necesidad de algún hermano vemos y no le decimos que te vaya bien, Dios te bendiga, pero no le damos lo necesario, no hemos comprendido aún lo que implica amar a Dios y amar al prójimo. Conclusión: el gozo con que ofrendamos, la frecuencia y lo sincero de nuestra ofrenda son evidencias de una obra regenerativa integral de parte de Dios en nosotros. Actuar como Cristo implica también el hecho de ofrendar con gozo. Finalizo con unas aplicaciones. La primera es una pregunta: ¿hemos estado ofrendando con la actitud correcta, como a Dios le agrada? Y el primero que responde esta pregunta es su servidor, mi hermano, mientras preparaba esta meditación. Si no hemos actuado así, pues entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos agradecer a Dios por convencernos de haber estado obrando mal, actuando mal, ofrendando mal, o quizás ni ofrendando. En segundo lugar, confesar este pecado, confesar esta falta de generosidad, esta falta de alegría, esta falta de gozo. Y en tercer lugar, pedir a Dios una visión renovada, una visión bíblica, una visión como la que 2 Corintios 9 enseña. Una visión bíblica del dinero y de las finanzas como instrumentos para la gloria de Dios, más que instrumentos para la gloria nuestra. Eso es lo que significa hablar de la gloria de Dios, que la gloria de Dios está antepuesta a la gloria mía. Y cuán difícil se nos vuelve, hermano, en realidad vivir de esta forma. Sin embargo, Dios nos da lo necesario, nos da los recursos, no solo materialmente hablando, espiritualmente hablando. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está, mi hermano, fuera, no está en el cielo, no está
en otro lugar, el Espíritu Santo está dentro suyo. Usted y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Podemos ser como Jesús, podemos vivir como Jesús, por supuesto que podemos hacerlo, y si no lo estamos experimentando, pidámoslo al Señor. ¿Quién es o cuál es tu tesoro, hermano? ¿En dónde está el tesoro? ¿En dónde está dirigido tus esfuerzos, tus ansias, tus preocupaciones y el esmero con el que vives en esta tierra? ¿A dónde se conduce el resultado de todo ese esfuerzo? ¿Está en Cristo, en su gloria, en su evangelio? ¿O se ha quedado reducido a un corto círculo con nuestros nombres y con nuestras necesidades y muy seguramente también nuestros gustos, deleites? Porque el tesoro nuestro, mis hermanos, debe ser Cristo. Donde está nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Una última pregunta: ¿estamos ofrendando conforme Dios nos prospera? Al inicio mencionábamos esa proporcionalidad, pero también mencionábamos la realidad que el creyente debe ofrendar conforme Dios le haya provisto, conforme Dios le haya prosperado. No siempre tendremos quizá el mismo salario o los mismos ingresos mensuales, y la Escritura nos manda a ofrendar conforme nosotros estemos prosperando, sin endeudarnos, por supuesto, sin sacrificar aquello que sea básico y esencial, pero acorde hemos prosperado, conforme nuestras fuerzas. Y Pablo acerca de estas iglesias dijo: y aún más allá de sus fuerzas. Lo que se explicaba el domingo pasado, que estas iglesias, aún estando en persecución, estando todavía en aflicción, en tristeza, abundaron ofrendando a otros que estaban en necesidades igual o peores en las que ellos se encontraban. ¿Sabe, mi hermano? Quizá el día de hoy toca en cierta medida, o doctrinal o bíblicamente hablando o expositivamente hablando, como si el que predica rogase a que se ofrende. Y mi deber esta mañana ha sido exponer lo que dice este texto. Y si la Escritura no solo le ruega, yo le aseguro que la Escritura le ordena, nos ordena a usted y a mí a ofrendar. Los creyentes del siglo I rogaban a Pablo que les permitiera poder ofrendar, aún a pesar de las necesidades en que estaban. No querían quedarse fuera, no querían quedarse sin ayudar a otros que estaban en necesidad. Que el Señor avive, mis hermanos, nuestros corazones, que encienda la llama de nuestro amor por Dios, de nuestra pasión por Dios, que nos despoje de todo materialismo, de toda vida egocéntrica, desconectada de la cosmovisión cristiana, del uso de nuestros recursos. Dios nos ha dado una gran oportunidad como iglesia de servirle en la expansión de su reino. Él nos ha dado recursos. Que Dios nos conceda una visión fresca de su generosidad en Cristo, de tal manera que cada uno, según haya prosperado, tome la determinación de dar de gracia, como hemos recibido de gracia. Esta iglesia se llama así, Iglesia Cristiana por la gracia de Dios. Y es un buen nombre y una buena forma para no olvidar que todo lo que somos y lo que hemos recibido, aún lo que seremos, todo ello es por la gracia de Dios, por el regalo de Dios. Lo que menos podemos hacer es vivir en sintonía con ese principio y también dar de gracia, de una forma generosa, de una forma desinteresada. Finalizo recordando unas palabras de Cristo
en uno de sus sermones, en donde decía que diésemos no solamente aquellos de los que esperamos recibir, devolver bien por bien, eso lo hace cualquiera, mi hermano. Devolver mal por bien, eso es actuar como las bestias. Pero devolver un bien por mal, es decir, dar nosotros un bien aún quizá a aquellos que nos hayan hecho algún mal, eso es actuar como Jesús. Y traigo este principio, mi hermano, porque el creyente, como decía, no es un inversionista. Bueno, o al menos este no es el lugar para invertir en el sentido económico. Mi hermano, hay otros lugares. Este es el lugar en donde labradores trabajan en la viña del Señor, en donde con gozo siembran y luego pasan recogiendo sus frutos. Sembremos, mi hermano, en la obra del Señor, sembremos con gozo y sembremos con regocijo, porque a eso el Señor nos ha llamado. Y cuando lo hagamos, demos gracias al Señor por haber entonces actuado y haber servido a otros, como también Cristo nos ha servido a nosotros mismos. Oremos al Señor. Padre bueno, Señor Dios, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por hablarnos y por recordarnos la verdad, Señor, que ofrendar, que sacrificar de aquello que recibimos no debe ser una carga, un dolor o un pesar, sino uno de nuestros más grandes gozos. Señor, esta mañana a todos nuestros corazones, llénalos, Señor, de esa pasión, de esa disposición para decir: no dejaré pasar más tiempo, yo también sembraré semilla en la viña del Señor y cosecharé sus frutos para la gloria tuya. Sí, Señor, concédenos esta mañana una visión renovada y bíblica del uso que damos a los bienes que día con día, semana a semana, mes a mes haces llegar a nuestras manos. Haznos fieles mayordomos, mayordomos para tu gloria, mayordomos cristianos, Señor, que te reflejan a ti en todas las esferas. A ti lo pedimos todo, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.